Luz y sal, tengo un tema que me viene como arrastrando desde hace bastante, pero de repente no, como que el ambiente no me permite, ¿no? Entonces, quisiera tocar tres categorías que son fuertes y que creo que por falta de uso las he trivializado, ¿no? Ética, estética, um, y vida cotidiana, ¿no? Creo que son tres categorías que he dejado mucho de lado, que son importantes en el mundo secular y que quisiera llevarlas a mi terreno, pero de la mano de los seculares y después llevarlas a mi terreno. Cuando, porque además lo oí en un video de un alemán muy bueno, este, oí el tratado de Wittgenstein, y Wittgenstein es de los autores últimos que estuve leyendo en la filosofía posmoderna cuando terminé la maestría y me quise seguir leyendo esas cosas. Después entré en un fastidio y en un tedio y me dediqué a hacer otras cosas menos a leer, ¿no? Y bueno, regresando, Wittgenstein habla del problema de la trivialidad, ¿no? O sea, Wittgenstein habla del problema de la trivialidad, habla del problema de la completud, habla del problema de la totalidad, habla del problema de la ética, habla del problema yo creo que de la mayoría de los posmodernos, ¿no? Vivir en una sociedad llena de comodidades, llena de lujos, llena de expectativa de vida, llena de oportunidades, llena de cosas, pero fastidiada, harta, aburrida de vivir, ¿no? Entonces, la persecución se vuelve pues cruelmente criminal, ¿no? Porque atentamos contra nuestra biología por ser felices, atentamos contra nuestra tranquilidad monetaria por ser felices, atentamos contra los seres queridos que supuestamente queremos por ser felices, atentamos contra la familia por ser felices y demás, ¿no? Sin ponerme muy ético, porque ahorita la idea no es eso, sino reconocer esto. Y todo lo vemos ya como trivial, es decir, perdimos la capacidad de lo que diríamos cuando eres niño, de asombro, ¿no? La realidad se ha vuelto tan trivial que siempre estás buscando cosas que no la hagan trivial, experiencias sensoriales que la hagan menos trivial. Te tiras al vértigo, ¿no? Por eso la generación X pasó de ser la generación sin sentido a ser la generación extreme. O sea, la generación extreme es la generación que consumió o que creó la idea de vamos a atrevernos a hacer de todo, porque no hay nada que hacer, entonces vamos a atrevernos a hacer de todo, para quitarle el tedio a la vida, ¿no? Se creía todavía hasta los 80 que esa generación X iba a ser una generación que no iba a hacer nada porque venía de una generación que había reconocido que hacer luchas y revoluciones no tenía caso. Bueno, esta idea se rompe en los 90 con MTV, este, y empiezan a aparecer programas donde todos son retos, ¿no? Retos de cosas que ponen en peligro la vida de las personas, retos que ponen en peligro um, la biología, y obviamente salen empresas que empiezan a ver que en esto hay jugo y empiezan a vender el modelo extreme de vida, ¿no? Y salen Red Bull, y salen los raves, y salen se vuelve otra vez a recuperar la industria de las anfetaminas, y empiezas a crear la idea de vamos a vivir al extremo. ¿Cómo vivo al extremo? Rompiendo todas las reglas que me dijeron que se podían romper en los años 70. Es decir, los años 70 resume todo lo que pasó, perdón, finales de los 60. Resúmelo en que terminó, en que había que quebrar a la autoridad. Algunas autoridades lograron mantener el orden en base a lo que siempre ha sido útil en las sociedades. Es el ejército, la fuerza pública, la violencia física explícita, la coerción, y obviamente este sentimiento de libertad continuó y en los 90 florece, ¿no? Rompe con todas las cosas que están prohibidas, pero rómpelas como individuo y rómpelas cuando no atenten
contra lo que aparentemente no debes de atentar, ¿no? O sea, tú no puedes matar a otra persona, pero te puedes matar a ti mismo. Tú no puedes romperle los huesos a otra persona, pero sí lo puedes decir que se los quiera romper él, ¿no? Lo retas a que no te avientas, a que no haces, a que no pruebas, a que no consumes, a que no haces, a que no. O sea, entonces, a partir de esas ideas veladas de destrucción masiva, a partir de ello, pero siempre en el individuo. Recuerda que muchas de las cosas que dicen los posmodernos, y tienen razón, sobre todo los sociólogos posmodernos, es que hoy ya no combates como masa. De hecho, incluso los neomarxistas dicen que la conciencia colectiva es fútil y por lo tanto hay que apelar a la conciencia individual. Es decir, una gota puede abrirle el hoyo al cántaro y romperlo, a que si le estás tirando de cubetadas, ¿no? Entonces, si vas rompiendo persona por persona, puedes romper a una sociedad, que eso es lo que hoy está ocurriendo. Ya las sociedades están quebradas. En los países donde está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, están quebradas, ¿no? ¿Por qué? Porque van individuo por individuo. No destruyen masas, porque además es escandaloso destruir masas, ¿no? O sea, es más fácil destruir individuo por individuo. Entonces, en la sociedad extreme, pues entonces salieron los que se retaban a todo, ¿no? Pero aún así volvemos a regresar a los 2000 y volvemos al tedio, ¿no? Al estar aburridos. Y entonces entra la ideología de género y nos pone nuevos retos. Y la nueva idea es que hay que recrear al ser humano, ¿no? El ser humano ya no tiene por qué ser lo que dice la biología que es. Él puede ser otra cosa. Puede ser un transhumano, es decir, puede ser un sujeto con piezas artificiales que sea más eficiente, o puede ser algo que su imaginación diga que es el caso de los que dicen que están atrapados en el cuerpo y que son otra cosa, y que son un demonio, o que son una mesa, o que son una silla, o que son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre, hombres atrapados en el cuerpo de una mujer, niños atrapados en el cuerpo de un hombre, bla, 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 ¿no? Um, pero aún así hay trivialidad, o sea, aún así hay hartazgo, ¿no? O sea, aún hay trivialización. Entonces, Wittgenstein dice que si queremos regresar a la idea de la no trivialización, volteemos a la categoría kantiana de, de la ética y de la estética, ¿no? Cuando regresas a la ética y a la estética, como que él dice, pues es que son imperativo. Bueno, el imperativo categórico para Kant era la ética. La estética no era un imperativo, pero sí era una condición necesaria para hacer cultura. ¿Por qué la estética es importante para hacer cultura? Porque hay tres conceptos de cultura. Está el concepto antropológico, que es todo lo creado por el hombre, eso es cultura. El concepto pragmático, que es el cultivo de sí. Y el concepto humanista, que es todo aquello que hace culto al hombre, o que hace sublime al hombre. Ahí entra la estética. La estética era precisamente encontrar esa sublimación del hombre, es decir, ese hombre excelso, ese hombre que se maravillara por una obra de arte, que se maravillara pero ¿cómo lo explico? Un sacudimiento de la sensibilidad, porque ese hombre entendía que esa obra de arte tenía un sesgo, una parte retratada de la cultura, una parte retratada del autor, una parte retratada de un momento histórico, una parte retratada del devenir de una persona, ¿no? Eso lo dice Jacques Lyotard cuando habla de la posmodernidad. O sea, en la posmodernidad hemos trivializado la muerte de un árbol cuando no entendemos que la muerte del árbol está matando la cultura y el devenir histórico que había en ese árbol, ¿no? Por ejemplo, eso lo dice Jacques Lyotard, de los primeros que hablaron de la posmodernidad cuando todavía ni tenía fuerza como discurso. Entonces, cuando tú ves a la estética de esa manera, no la trivializas como ahora se dice que todo el mundo es esteta, ¿no? Hoy fácilmente decimos que todo el mundo es esteta porque todo el mundo es sensiblero, ¿no? Todo el mundo se ofende, que es los que les llaman la generación cristal. Todo el mundo quiere que lo que él dice sea la razón de los demás. Todo el mundo se quiere sobreponer sobre los demás.
Todo el mundo le importa más lo que él dice que lo que los demás dicen. Todos los demás quieren que las cosas sean como son, como ellos dicen. Y todo el mundo se escandaliza de todo, menos de lo que deberían de escandalizarse, ¿no? Hoy te escandaliza porque le digas a alguien que la homosexualidad es una disforia, este, pero no te escandaliza que una mujer vaya y aborte, no te escandaliza que una mujer vaya y se descubra los senos en el Zócalo y diga que está luchando por los derechos de la mujer porque se quitó los brasieres en el Zócalo, o sea, perdón. Entonces, eso es sensiblerismo. O sea, ahí no hay nada de sensibilidad porque no estás ni apelando al arte, ni estás buscando la sublimación del sujeto, ni estás apelando a, simplemente es un acto insubordinatorio, un acto que si lo hiciera un hombre estaría en la cárcel porque el feminismo dice que los hombres somos pervertidos per se, somos los violadores per se, somos los violentos per se, somos los malos padres per se, somos los que merecemos penas dobles per se, son los que debemos de tener menos garantías cuando no hemos demostrado nuestra inocencia per se, y que la mujer per se, solamente por tener el órgano reproductor femenino o creerse mujer, merece mejores garantías, mejores condiciones, verla como inocente, como no violenta, como no agresiva, como merecedora de un trato especial, como merecedora de algunas cuestiones que en realidad, pues, tú puedes observar que somos tan violentos los hombres como las mujeres, somos tan agresivos los hombres como las mujeres, podemos ser tan violadores, manipuladores, agresivos, acosadores los hombres y las mujeres. Pero bueno, entonces la vida cotidiana hace que todo sea trivial y entonces regresas al imperativo categórico de la ética, pero atraviesas a la estética y la estética no puede ser leída si no es a través de la cultura. Ahora, el peligro es entender que ahora, ¿qué es cultura? Porque hoy cultura es insultar a la masculinidad, insultar a la femineidad, insultar a los hijos, insultar a la familia, insultar los valores, trivializar el amor, trivializar las relaciones, decir que todo está bien mientras hay una cerveza de por medio, que no es ser mala gente, creer que tu amiga está buena y que te la quieres tirar. No está mal que una mujer y lo cantan los gruperos, que una mujer esté llorando a las 5 de la mañana con una cerveza, hablándole por teléfono al fulano. Eso lo dicen los gruperos, eso lo cantan los gruperos. Hoy es válido y verdadero. Y a eso le llamas cultura porque el concepto antropológico es que todo lo creado por el hombre es cultura. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es la cultura y qué no es cultura y qué es lo sublime y qué es lo ridículo? Edgar Allan Poe, ¿no? Cuando tú hablas entonces de cultura, bueno, habría que matizar y entender que hay momentos en los que el arte ha mostrado esas cosas que te dije, o sea, no puedo llamarlas categorías, excepto que yo esté haciendo un estudio de arte, pero bueno, déjame usar el concepto categoría, el momento cultural, el, 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 la visión, la cosmovisión del autor, y el impacto eh, trascendental que puede tener ese momento cultural que estás dejando ahí, ¿no? O sea, una pintura de Bojan, una pintura de los molinos de viento y demás, o sea, son obras que uno queda impactado. El David de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Presentando al David bíblico, que es el David bíblico, o sea, es el David hermoso, pero simplemente hombre, frente con una, una construcción monumental, ¿no? De ese hombre, este, por ejemplo, ¿no? Y no decir que un reggaetón es sublime o estético, ¿no? Bueno, entonces, eh, en este sentido,
las cosas no son ya tan triviales cuando las miras ahí. Pero todavía hay que subir al imperativo categórico estética. Perdón, ética. La ética es el imperativo categórico de todo. Dice Kant que cuando tú miras a través de la ética no puede ser mirada dentro de o sea, no puede ser incluida en la vida cotidiana. Porque la vida cotidiana en sí misma no es ética, son hechos. Es decir, son actos que ni siquiera tendrían por qué valorarse por un juicio, porque el juicio está aparte de lo cotidiano. Es decir, lo cotidiano es aquello que es o no es de acuerdo a cierta voluntad humana. Déjame hablar como secular. Y por lo tanto, una obra que anda por ahí circulando cuando hablas de Wittgenstein, el niño golpeado por el verdugo, sangrando, en sí mismo es un hecho, porque no tiene ningún valor. Sin embargo, estremece pensar que, y otra vez ahí voy a la estética, estremece pensar que eso esté ocurriendo, y ocurre, claro, nada más hay que voltear a las casas. Y cuando ocurre y te estremece, hay un acto estético, pero no hay un acto estético per se porque sea horrible la sangre o horrible lo que está ocurriendo, porque incluso podría venir un sádico y decir que qué bonita experiencia, ¿no? Que él quisiera estar en lugar del verdugo. Sino Immanuel Kant dice que cuando ponemos en juego la moral, es decir, cuando ponemos en juego las regulaciones morales y además a esas regulaciones morales le tenemos un aprecio, que es lo que he tratado de definir en otros videos, que una cosa es la moral y otra cosa es el valor moral. Es decir, cuando es importante en tu vida el respeto a la vida, por ejemplo, la dignidad de la vida, por ejemplo, que eso sintetizaría muchos de los demás valores. La libertad, la dignidad, el honor, etcétera. Eso se escapa del hecho cotidiano, porque eso incluso regula la voluntad de poderío, ¿no? Frédéric Nietzsche. Frédéric Nietzsche diría que la voluntad es simplemente el hecho potencial de querer hacer las cosas, pero él dice, el poder de la voluntad es llevarlo a cabo. Ahora, en este caso, cuando tú atraviesas todo eso con la ética, una, reconoces que hay regulaciones que escapan a los hechos y dos, reconoces que esas regulaciones tienen un peso específico en una cultura y en un grupo social porque determinan un orden que permite la sana convivencia entre los individuos sin destruirse unos a otros. Es el concepto de moral que puedes encontrar en cualquier libro de Raúl Gutiérrez Sainz, no lo estoy sacando de Wittgenstein, ¿no? Y cuando tú lees eso, entonces tú entiendes que cuando, cuando ya miras el hecho de algo, se hace sublime porque está atravesado de la moral. Y entonces levantarte, acostarte, hablar, no hablar, leer, consumir algún estupefaciente, fumar, decir una grosería, no decirla, saludar, no saludar, recular, comprar, todo, si lo impactas desde el punto de vista del imperativo categórico de la ética, entonces ya no puede ser un hecho cotidiano per se, sino se encuentra, válgame la expresión, atravesado del sistema regulatorio. Y ese sistema regulatorio te hace, cuando, insisto, encuentras ese valor, no solamente como individuo, porque hoy es un juego trivializado el decir que la moral es individual. La moral no puede ser individual porque entonces la llevas al hecho y entonces el hecho hace que no sea moral, sino que sea un hecho. O sea, si depende de las circunstancias el valor moral, eso es lo que han hecho los relativistas, decir que la moral depende de las circunstancias del momento y del tiempo. Eso no es moral.
porque la moral era un imperativo categórico nutrido de absolutos, ¿no? Entonces, cuando tú la miras así, entonces puedes entender que hay bueno y hay malo como imperativo categórico, y entonces hay absolutos de malo y absolutos de bueno. No hay medio bueno ni medio malo, que eso es lo que hacen los relativistas. Entonces, por lo tanto, ahora voy a irme a mi terreno. Cualquiera con 5 centavos de filosofía o de teoría política o de derecho sabe que la moral no viene de ningún sistema judicial, no viene de los romanos, no viene de ninguno de ellos. Viene de países con teología o países con gobiernos teológicos. El país con gobierno teológico primero que escribió una primera ley en 10 mandamientos se llama el pueblo hebreo o judíos o judio-cristianos. Y el imperativo categórico que Kant no le quiere llamar Dios es Dios. Porque cuando tú volteas a medir quién dice que es bueno y que es malo, es el Dios que es totalmente bueno y que no conoce, no produce y no sería capaz de crear maldad. Entonces, tu, 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 tu punto ya no está en el mundo, está fuera del mundo, ¿no? Isaías dice Dios es santo, santo, santo. Dios es aparte, 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 ¿no? Entonces, cuando Él te dice no matarás, no significa si esto, si aquello, si allá, no es no matarás, punto. Llega Jesús y le da la vuelta de tuerca y dice no matarás ni en tu corazón. O sea, no matarás ni en tu corazón. No adulterarás ni en tu corazón. No codiciarás ni en tu corazón, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ni tu pensamiento tiene derecho a pensar lo sucio, lo malo, lo... ¿Por qué? Porque Dios no piensa maldad, no crea maldad, no está constituido de pecado. Tiene un balance perfecto entre amor, ira, codicia, perdón, entre amor, ira, celos, bondad, humildad, mansedumbre, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, etcétera, 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 etcétera. Todo eso lo tiene él en claro. Y él aborrece todo lo malo, todo, hasta lo pequeñito. Entonces, cuando tú miras el mundo a partir del imperativo categórico que Kant no le quiere llamar Dios porque él no es cristiano, como Aristóteles tampoco le quiso llamar la causa final Dios porque él tampoco era cristiano, pero entendía mejor eso que muchos de los que nos llamamos cristianos. Entonces la vida acá abajo, diría Eclesiastés, la vida debajo del sol, deja de ser un acto cotidiano y se vuelve un acto sublime, ¿no? Wittgenstein decía que el acto sublime era podernos mirar en un escenario haciendo las cosas que hacemos como el espectador que mira una obra de teatro. Sí, pero el problema es que si lo miras sin la lupa del acto moral, o sea, de los hechos morales, de la realidad moral, del aprecio que deberías de tener por esa regulación moral, por el aprecio del creador de esa regulación moral, y que por lo tanto todos tus hechos te estremecieran porque estás jugando en la rueda de la moral, entonces tú tendrías una expectativa distinta de todo lo que haces. Y dejarías, por lo tanto, de hacer lo que parece trivial y lo estarías viendo que es trascendente. El concepto trascendencia o categoría trascendencia es lo que es Dios. Dios es trascendente. ¿Por qué? Porque Él ha sido siempre y nunca ha dejado de ser. Entonces, cuando tú entiendas que lo que tú estás haciendo está repercutiendo para mañana,
está repercutiendo para tu ahorita y que está cargado de moral y que además está siendo observada por el imperativo categórico Dios en lo público y en lo privado, entonces vas a dejar de caminar como caminas y vas a empezar a ver sublime tu actuar. Porque una de las cosas que tendríamos los cristianos es que todo lo tratamos de hacer, insisto, tratamos porque luego no lo hacemos, tratando de honrar y gloriar a Dios. Por eso ahorita me volví a sentar aquí. No quería, pero me volví a sentar, ¿no? Porque finalmente yo poseo esto, yo me lo puedo tragar y me puedo morir con el egoísmo, ¿no? Y poner de pretexto lo que ya tengo aquí enfrente, y todas las cosas que siempre están apuñalando el intelecto, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de lo que, de ese imperativo categórico que es Dios, que es una persona, y a la que se supone que el cristiano le entrega su vida, no te puedes callar, ¿no? Aunque en clases cause muecas, quejas y reclamos. Y por eso lo subo en este espacio, ¿no? En las relaciones, espero que haya quedado clara, estética, ética y mundo cotidiano. Como rompes con la cotidianidad no es porque te salgas a fastidiarle la vida a los vecinos, o porque te revientes en drogas, o porque te revientes en relaciones sexuales, es porque encuentras que hay un imperativo categórico mucho más alto que se llama ética. Y cuando lees ese imperativo categórico desde el creador de la ética, entonces te tendrías que preocupar mucho, mucho, mucho más por lo que dices, haces, comes y vomitas, porque luego no usamos la boca para decir cosas, vomitamos cosas.